letra, como pueden ver, ejercicios. Dice más o menos así. Se quiere construir un secador túnel continuo para secar un sólido insoluble e indeformable desde 13% a 5% de humedad en base seca, para obtener 2.500 libras hora de producto, siendo la humedad crítica del sólido un 7%. ¿Ya? Ahí ya nos tiró básicamente todos los datos de humedad del sólido. Entra a 13, sale a 5 y tiene la humedad crítica 7%. O sea, el secado va hasta por debajo de la humedad crítica. ¿Ya? El sólido se dispone sobre bandejas cuadradas llenas al ras, con un área expuesta de 6,25 feet cuadrados por bandeja, donde las dimensiones de la bandeja son 2,5 por 2,5, es un cuadrado de 2,5 feet de lado, que dan como resultado 6,25 feet cuadrados por bandeja, y las mismas se apilan en carros de 2 estantes, en cada uno de los cuales se coloca una bandeja. O sea, cada carro tiene 12 bandejas, y las dimensiones de los carros coinciden prácticamente con las de las bandejas. Carros y bandejas reducen la sección del túnel en un 30%, dejando una sección libre para el flujo de aire de 10 feet cuadrados. Los carros se desplazan por el túnel formando una sola fila, a una velocidad de 10 feet por hora. ¿Tá? El aire secado entra en contracorriente a 140 grados Fahrenheit y a una humedad absoluta de 0,015 libras de agua por libra de aire seco. Circula sobre estas bandejas a una velocidad de 10 feet por segundo, medida a la entrada. El sólido ingresa al secador a 65 grados Fahrenheit, perdón, y se descarga a 125 grados Fahrenheit. Nuevamente nos dan la temperatura de entrada inicial y la temperatura de salida. ¿No? Luego nos dice el calor específico del sólido es 0,25 unidades inglesas y el secador está térmicamente aislado y puede considerarse que el único mecanismo de transferencia de calor relevante es la convección, siendo válido que el coeficiente de convección forzada es 0,0128 por el flujo gravimétrico de aire a la 0,8. Y la pregunta es determinar la longitud del túnel de secado. ¿Tá? O sea, nuevamente tenemos un secador continuo y nos están pidiendo determinar la longitud del túnel. ¿Tá? Nos dieron una cantidad de información del sólido y del aire. Del sólido, ahí abajo pueden tener un esquemita, nos dieron la humedad de la entrada, que es 0,13, la temperatura de la entrada, 65 grados Fahrenheit, la temperatura de la salida, que es 125, la humedad de la salida, que es 0,05, o sea, 5%, y también nos da la temperatura, como dije, perdón, el flujo de sólido a la salida, que es 2500. Obviamente, este valor de 2500 es de producto final, o sea, tiene agua, no es el flujo de sólido seco. ¿Tá? Primer punto a aclarar. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para determinar la longitud? Tenemos un secador túnel continuo. ¿Tá? Entonces, vamos a aplicar el modelo de las 3 zonas. ¿Ok? ¿Tá? Entonces, primera pregunta. A ver, alguno capaz se puede animar a responder. Hay zona 2. ¿Por qué? Bueno, porque es un secado. El secado solamente se da en la zona 2. Hay zona 3. ¿Por qué? Porque estamos secando por debajo de la humedad crítica. Si secásemos por arriba de la humedad crítica, entonces la zona 3 no existe. El sólido sale a la temperatura de saturación de bulbo húmedo, si es insoluble, y no hay zona 3. Pero en este caso la humedad crítica es superior a la humedad de la que sale el producto, por lo que hay zona 3. Y la pregunta que les hago es, ¿hay zona 1? O sea, si ustedes fuesen a aventurarse a tirar si hay zona 1, sí o no, ¿cómo harían para saberlo? ¿Qué, qué se tiene que cumplir para que haya zona 1? Alguno capaz se acuerda. Capaz que la temperatura de salida del sólido sea la de bulbo húmedo. O no, no me acuerdo bien cuál era. Bueno, hay una condición sí con la temperatura. El sólido se está moviendo en este sentido, ¿no? O sea, la zona 1 en este sentido que está acá. Entonces, la zona 1, sólido así, está al comienzo del sólido. Y tiene que ver con la temperatura.
Tiene que haber una temperatura. ¿Qué condición tiene que pasar con la temperatura de entrada del sólido al secador? Tiene que ser la de bulbo seco, ¿no? Tiene que ser la de bulbo húmedo, casi. Casi. O sea, básicamente la temperatura de entrada tiene que ser TS. De esta manera no hay una zona inicial sobre la cual se caliente. ¿Está? Y ya entramos en el periodo en el cual la velocidad es constante. ¿Está? ¿Tienen claro eso o quieren que lo repita? Bien. Sí, puedo repetirlo, sí. La zona 1 es una zona en la cual la temperatura del sólido se lleva hasta la temperatura de bulbo húmedo, si es un sólido insoluble en agua, o a la temperatura, vamos a llamarle TS, que es la temperatura a la cual se encuentra en el periodo de velocidad de secado constante. Acá, por ejemplo, lo marqué como que es inferior. Entra una temperatura inferior, durante un cierto tramo del secador va aumentando su temperatura hasta llegar a la temperatura TS, que es la temperatura que se va a mantener constante durante la velocidad de secado constante, para un sólido insoluble, como es este caso, y la temperatura de bulbo húmedo. Y entonces, si mi temperatura de entrada ya es la temperatura de bulbo húmedo, del aire que está secando al sólido, o sea, tiene que ser la temperatura de bulbo húmedo del aire en la zona 2, o sea, entre TC y TD la temperatura de bulbo húmedo del aire es la misma. ¿Está? Entonces no hay zona 1. ¿Está? Si la temperatura de entrada del sólido es distinta a la temperatura de bulbo húmedo con las condiciones del aire en el periodo de velocidad de secado constante, entonces no, perdón, hay zona 1 si es distinta. Si no es distinta, no hay zona 1. ¿Está? Entonces, básicamente lo que habría que ver es, bueno, ¿cuál es esta temperatura TS? ¿Está? Tal que, yo ya tengo cuánto es esta temperatura que está acá, creo que era 75 grados. Pero esto me daba qué temperatura entraba el sólido. Entonces, si yo pudiese saber cuánto es TS, puedo comparar. Si TS es igual a 75 grados, entonces no tengo zona 1. ¿Ah? Porque mi sólido ya está entrando a la temperatura de bulbo húmedo. En cambio, si es distinta, va a haber zona 1. ¿Ah? Bueno. No conocemos cuánto es la temperatura de bulbo húmedo aún. ¿Está? ¿Por qué? Porque para conocerla precisamos un par de puntos en la zona 2 de humedad, temperatura, por ejemplo. O sea, 2 puntos del ciclométrico cualesquiera. Humedad relativa, temperatura, humedad absoluta, humedad relativa. Generalmente, los que manejamos en el secado son humedad relativa, humedad absoluta y temperatura, los más comunes. Y acá solamente tenemos la humedad. Aquí, la humedad de la entrada. Tenemos I2, que es 0,015. Nuevamente, no tenemos, ni sabemos cuánto es TD. Tampoco tenemos cuánto es I1, y menos tenemos TC. ¿Tá? Entonces, nuestra mejor aproximación para poder saber si incluir una zona 1 o no es, si se quiere, aproximar TD a T2 para tener una idea si va a haber zona 1 o no. O, en otras palabras, podría fijarme cuánto es el valor que yo ya conozco, que es I2, y ver más o menos qué temperatura tendría que ser TD para que justamente la temperatura de bulbo húmedo sea TS1. ¿Tá? Y si obviamente esa temperatura es muy distinta de T2, yo ya sé que probablemente haya zona 1 porque eso no se va a cumplir. ¿Tá? Ahora lo vamos a ver bien, no se preocupen por entender lo que dije en el aire. Está acá lo que quise decir. ¿Tá? Si yo me manejo con la humedad de 0,015, ¿tá? En humedad absoluta del aire, me voy a manejar horizontalmente. ¿Tá? Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿qué temperatura tengo que tener para que la temperatura de bulbo húmedo, que se puede interpretar como la que sigue, por ejemplo, si este es mi punto que me estoy fijando en este momento, la temperatura de bulbo húmedo es la que sigue la recta, opa, que no me quedo muy recta,
la línea de saturación adiabática. ¿Tá? Y yo elevo la temperatura de bulbo húmedo en la de una relativa 100%. Bueno, en este caso, fíjense que la temperatura de entrada está acá abajo, por lo que en principio no hay forma de que a la humedad que me entra al aire, yo elija una temperatura tal que la temperatura del bulbo húmedo sea 65. ¿Tá? Entonces, para todas las temperaturas que yo pueda suponer que son TD, de todas maneras, no voy a poder evitar que haya zona 1. ¿Tá? Entonces, es completito el problema. Tiene zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Tá? Zona 1, ¿por qué? Porque la temperatura de entrada no es, no va a ser la temperatura de bulbo húmedo de mi sólido, o sea, voy a tener que precalentar, básicamente, voy a tener que precalentar mi sólido hasta que llegue a esta temperatura TS constante. Después, una zona 2 en la cual se va a secar mi sólido, y después, finalmente, mi sólido va a salir más caliente que la temperatura TS. ¿Por qué? Bueno, porque justamente la humedad de secado va un poco más allá de la humedad crítica. ¿Está? Entonces tengo 3 zonas. Nuevamente, para realizar el dimensionamiento térmico precisamos justamente las temperaturas. Entonces, nuestro objetivo va a ser hallar TD, TS, TC y T1, o sea, las temperaturas que desconocemos. T1, TC, TS y TD. ¿Está? Bueno, el procedimiento no va a ser muy distinto a lo que venimos haciendo en los otros 2 ejercicios. Balances. ¿Está? Vamos a empezar con un balance de calor en la zona 3. ¿Está? Básicamente tenemos un flujo de sólido seco, por su calor húmedo, que es básicamente análogo a cómo se escribe el calor húmedo del aire, más el potencial, mejor dicho, más que potencial, la diferencia de temperaturas entre la salida y la entrada, ¿no? Final menos inicial en el caso del sólido. Y después en el aire lo mismo, el flujo de aire seco por el calor húmedo por la diferencia de temperaturas. Entre la zona 3. ¿Tá? Como decíamos, la humedad del sólido se mantiene constante durante la zona 3. ¿Por qué? Porque no hay intercambio más. Lo mismo con la humedad del aire. Se mantiene constante en la zona 3 porque no hay intercambio más. ¿Tá? Entonces, como ya me daban de datos CPS, CPL es 1, yo ya conozco que sale a 5% en base seca, ya puedo calcular cuánto es el calor húmedo del sólido, igualmente con el aire. ¿Tá? Otra cosa que puedo calcular, ya desde ahora, es el valor de flujo de sólido seco. ¿Tá? Básicamente, yo ya conozco la producción de producto seco que quiero, que son 2500. Que la producción de producto seco tiene un 5% de agua en base seca. Entonces, básicamente, la producción de productos, o sea, a la salida del secador, es igual al flujo de sólido seco por 1 más la humedad en base seca. Despejando el flujo de sólido seco, llego a que es igual a 2500, o sea, el flujo a la salida del secador, sobre 1 más la humedad de la salida, que era 0,05. En resumen, puedo calcular perfectamente cuánto es el flujo de sólido seco y es 2381. Para el flujo de aire seco, también lo puedo calcular, y lo voy a calcular de la siguiente manera. Esto también se tocó por arriba en la clase de consulta antes de empezar con esta clase. Cómo hallar el flujo de aire cuando me dan la velocidad. Entonces, básicamente, si recuerdan de cualquier ecuación de un fluido fluyendo por una cañería, si se quiere, ya que el ducto puede verse como una cañería rectangular, un ducto rectangular, el flujo está dado por la densidad, por el área, por su velocidad. ¿Tá? Entonces, el área ya me la daban, me decían que eran unos 10 feet cuadrados. La velocidad ya me lo daban. Creo que era 10 feet por segundo, si no recuerdo mal. El volumen, la densidad la puedo expresar como el inverso del volumen húmedo.
Y para eso voy a remitirme al ciclométrico. ¿Está? El ciclométrico me da con los dos puntos que yo ya conozco a la entrada, porque la velocidad la mido a la entrada, dato no menor. Si la velocidad la mido a la salida, tengo que usar los datos del ciclométrico a la salida. Entonces, a la entrada tengo 0,015 y la temperatura es 140. Eso me da como resultado, yendo a una calculadora ciclométrica, 15,45 feet cúbico por libra de aire seco. ¿Está? Entonces tengo todos los valores y puedo calcular mi flujo de aire seco como 23.301 libras de aire seco por hora. ¿Está? Entonces pueden ver que, en principio, o sea, puedo responder todas estas incógnitas quedándome solamente las temperaturas que desconozco, que son TD y TS. ¿Está? Voy a tratar de agregar más ecuaciones a este problema para ver si puedo, utilizando la ecuación del balance de calor, resolver el sistema. Y es que justamente una ecuación muy sencilla, o relación más que ecuación, de agregar, es que la temperatura del sólido, que por ser insoluble es igual a la temperatura de bulbo húmedo, de el aire en las condiciones de la zona 2. En cualquier punto de la zona 2, la temperatura de bulbo húmedo es la misma. Entonces, en particular, a la entrada de la zona 2, viéndolo del lado del aire, ¿no? O sea, en el punto D, si se quiere, donde yo tengo TD y la humedad, que es igual a la humedad de entrada. ¿Por qué? Porque no hay transferencia de masa en la zona 3. Sabiendo TD, o sea, si yo supiese, vamos a poner un amarillo, si yo supiese TD, no se ve nada en amarillo, vamos a ponerlo en verde. Si yo supiese TD, podría saber cuánto este es. ¿Por qué? Bueno, porque voy a un ciclométrico, voy con 0,015 y TD, hallo la temperatura del bulbo húmedo, entonces ya sé cuánto este es. Y puedo verificar dicha ecuación, o sea, dicho valor de TD es correcto, yendo a la ecuación de balance de calor, sustituyendo TS y despejando TD. Si TD que despejé es igual al que supuse, entonces se cierra la iteración. Básicamente una ruta bastante sencilla, en la cual estoy yendo al ciclométrico. ¿Está? ¿Alguna duda de esto? ¿Está? Y un poco el comentario que quise poner acá abajo, que fue lo que le preguntaron a Milagros en el ejercicio anterior. Si yo uso dos relaciones del ciclométrico, no preciso usar el balance de calor en la zona 2. ¿Está? Hasta ahora solo usamos una, pero ya vamos a ver que está bueno, o mejor dicho, es muy sencillo a partir de los datos que yo voy a obtener, utilizar la segunda para obtener las condiciones en el punto C, que es básicamente el fin de mi zona de secado visto desde el aire, ¿no? El fin de mi zona 2. ¿Está? Entonces, si la ruta quedó clara, que ahí está explicitada, supongo TD, despejo TS, con TS y la ecuación 1, despejo cuánto era TD y comparo. La ruta me cierra entonces en los siguientes valores. La temperatura de D son 135,3 grados Fahrenheit. La temperatura TS era 85,7. Y la temperatura TD resultante, para verificar, es bastante similar. ¿No? La temperatura TS es bastante robusta igual. Yo creo que después de haber hecho la ruta me di cuenta que a lo mejor hubiese sido bueno suponer TS y después verificarla. Porque TD puede tener grandes variaciones. O sea, es como que un error en TD se ve bastante amplificado para su comparación. ¿No? Pero igual, la ruta cierra de todas maneras en Excel, así que estos son los valores que yo obtuve. ¿Está? Entonces, yo ya ahí les puse arriba en el diagrama qué temperatura ya tengo. ¿Qué temperatura me falta? Bueno, me falta TC y me falta T1. Si yo fuese a utilizar la segunda relación del ciclométrico, que me vincula no solamente la temperatura C, sino la temperatura C y, por ejemplo, la humedad en el punto
C, que es igual a la humedad de la salida del secador, entonces ya perfectamente podría hallar una de estas dos incógnitas, porque es una relación. Ahora, el tema es que yo tampoco conozco cuánto es la humedad de salida. ¿Tá? Si yo conociese la humedad de salida, ya podría hallar cuánto es la temperatura Tc. ¿Tá? Y es justamente lo que voy a hacer a continuación. ¿Tá? Al conocer la temperatura de bulbo húmedo, si yo conozco I1, puedo despejar Tc. De la misma manera que si yo conozco Tc, puedo despejar I1. En este caso, I1 lo puedo conocer mediante un balance de agua en el secador. ¿Tá? Básicamente todo el agua que pierde mi sólido lo va a ganar mi aire. Eso es básicamente todo lo que hice esa ecuación. Y ya tengo todos los valores para sustituir. Me da como resultado entonces que I1 es 0,0232 libras de agua por libra de aire seco. ¿Tá? Entonces, puedo ir al diagrama ciclométrico nuevamente, utilizar esta relación que estamos viendo acá, donde me paro en la humedad que ya conozco, esta humedad que está acá es I2, ¿tá? Perdón, es I1, que es la humedad de salida. Me muevo horizontalmente hasta chocarme con la recta de saturación adiabática a 85,7, y ahí voy a marcar mi punto, este punto que está acá. Ahí lo voy a marcar y voy a bajar verticalmente a leer cuál es mi temperatura de bulbo seco, que es un poquitito más de 100, pero esto lo hice con un programa ciclométrico que me devolvió 101 grados Fahrenheit. ¿Está? ¿Alguna duda hasta ahora? De cómo hallamos la humedad en el punto C y la temperatura en el punto C. Bueno, lo que me queda por averiguar entonces es la temperatura 1. La temperatura 1 la puedo hallar haciendo un balance de calor en la zona 1. Fíjense que ya tengo todos los datos para poder calcular prácticamente todo. Y puedo despejar entonces cuánto es mi temperatura 1, que es 97,2 grados Fahrenheit. ¿Está? Tengo todas las temperaturas, entonces recurro a mi ecuación de dimensionamiento, calculo los NTG de cada zona, ¿está? Y entonces calculo la suma de los NTGs. Voy a calcular cuánto es mi altura entonces de unidad de transferencia para poder multiplicarla al NTG y obtener entonces el largo del secador, que era lo que me pedía el ejercicio. Entonces vamos a comenzar término por término. El término del flujo gravimétrico no es más que el flujo de aire seco que yo ya calculé sobre el área de flujo. ¿Tá? Entonces, en este caso, ya puedo calcularlo y es 2330,1. El C sub S promedio, yo lo tomé promedio, ¿por qué? Bueno, porque lo saqué como valor medio de mi integral. Van a ver que tampoco es que me cambie mucho, ¿no? O sea, perfectamente uno podría asumir que se mantiene constante el C sub S dentro del secador. Tampoco es una aproximación tan grosera. Si se fijan, no me varía mucho la cosa. O sea, si yo contemplaba con el valor que ya sabía de humedad, el C sub S me iba a dar 0,20. Más o menos un 24/7, por así decirlo. 24/7, y está. El ponderado así promedio entre los dos valores me da 0,249. Bueno, hasta acá no hay drama. Para el UA vamos a usar la correlación que nos da la letra. Para el U, ¿se acuerdan que la letra lo llamaba HC? Que no es más que otra cosa que el coeficiente de transferencia de calor en el secador, o el secador túnel. Yo lo puedo calcular como 0,0128 por el flujo gravimétrico de aire húmedo a la 0,8.
¿Está? Y el A, en principio no me dicen nada, no me dicen ningún valor. Cuando me dan el HC, me están dando por solamente el U, o sea, solamente me están dando información del U. ¿Está? El coeficiente que me están dando es por área de transferencia, no por volumen de secador, si se quiere. ¿Está? Entonces vamos a tener que ver cuánto es el A. Vamos a calcularlo con los valores que ya nos dio la letra. ¿Está? Un primer paso para interpretar qué podría ser, o sea, qué valor es efectivamente este A, es hacer un análisis dimensional. ¿Está? Dado que el NTG es adimensional, HTG carga con las unidades de largo. ¿Está? Largo del secador, ¿no? Medida de distancia. Entonces, haciendo un pequeño análisis, reescribí, o mejor dicho, escribí la ecuación de HTG con las unidades de cada término del costado. Vemos que las únicas unidades que sobreviven a lo que se tacha es AF, que está acá, que es básicamente el área de flujo, y AS, ¿sí? Que es el área de secado, ¿no? El área de intercambio. Entonces, esto que está acá tiene que tener las unidades de fit, porque es el largo del secador. Por ende, nuestro A va a tener que tener una siguiente forma, ¿no? Va a tener que llevar multiplicado el AS para que se me cancele con este AS que lleva el U. Va a tener que estar dividido por AF para que se me cancele con, siendo AF el área de flujo y AS el área de secado. El AF se me va a cancelar con el flujo gravimétrico, y entonces lo que me tiene que quedar es el largo del secador, dividiendo, para que HTG lleve las unidades de fit. Luego de que se me cancelen todos los términos, ¿no? Entonces, aquí yo ya llego a una primera intuición de cómo tiene que ser representado este A. Es básicamente el área de secado por el volumen del secador, si se quiere, o mejor dicho, el volumen de flujo de aire del secador, porque el secador es un poco más grande que área de flujo por largo. ¿Sí? Hay una parte del secador que está ocupada por carritos. Sin embargo, dado que yo mi flujo gravimétrico lo expresé por área de flujo, mi A lo voy a expresar por área de flujo. ¿Tá? Entonces, estrictamente no es área de intercambio sobre el volumen del secador, sino que es área de intercambio sobre el volumen libre del secador, ¿tá? Que es el área de flujo por el largo del secador. ¿Alguna duda de esto? Entonces, desglosando cada término, el área de secado es el área de cada bandeja por el número de bandejas por carrito por el número de carritos. ¿Tá? Esta es el área de secado total de mi secador. ¿Sí? El área de flujo ya la conocemos, y el largo del secador es justamente lo que queremos averiguar, que es el Z. ¿Sí? Pero no desesperen, no hay que hacer una ruta iterativa, simplemente hay que ver que se nos va a simplificar esta ecuación. Ya que la letra nos dice que los carritos están uno al lado del otro, entonces podemos suponer que no hay volúmenes muertos entre cada carrito, y que el área de la bandeja, ¿no? Es prácticamente igual al área del carrito. Entonces, básicamente, yo puedo saber que el largo de la bandeja por el número de carritos, ¿sí? Esto que está acá, el largo de la bandeja por el número de carritos, va a completarme el largo total del secador, porque están uno al lado del otro, y la bandeja tiene un largo de 2,5. Entonces, básicamente desgloso mi área por bandeja en largo por ancho, uso el término del largo para simplificar junto al número de carritos el Z en el denominador,
y entonces llevo a la siguiente expresión simplificada, que es ancho de bandejas por número de bandejas sobre área de flujo, ¿tá? Que es básicamente 3 φ cuadrado por φ cúbico. ¿Tá? Entonces, ahora ya puedo obtener un valor de A, que era lo que me estaba faltando. Obtengo A, calculo el U, ya había calculado GAS, CS, y entonces obtengo el valor de altura. Lo multiplico por mi número de unidades de transferencia y llego a el valor de 45,9, o sea, básicamente 46 pies de largo de secador. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere que repita algo? Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo entonces, aparte de esto. De mi parte no. Bueno, eso es todo entonces lo que teníamos pensado para mostrarles en la clase de hoy. Ya terminamos con los ejercicios que íbamos a hacer en